A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si pudiéramos de alguna manera hackear el proceso de aprendizaje? ¿Y si la clave estuviera en entender cómo funciona nuestro propio cerebro? Bueno, esto ya dejó de ser ciencia ficción. La neurociencia está transformando por completo la educación, y en este análisis vamos a ver cómo estas nuevas terapias están ayudando a niños y jóvenes a liberar su verdadero potencial. Esta frase de verdad lo cambia todo. Por décadas, en la educación, se intentó separar las emociones del aprendizaje. Se veían como una distracción. Pero la neurociencia moderna, como nos dice Francisco Mora Teruel, demuestra justo lo contrario. La emoción no es un obstáculo, es el interruptor, es esa chispa que enciende la curiosidad y nos ayuda a enfocar la atención. Sin emoción, el cerebro sencillamente no se activa para aprender. Y aquí es donde nace un campo completamente nuevo, la neuroeducación. Pensemos que es como un puente. De un lado, tenemos los laboratorios de neurociencia con sus escáneres cerebrales y sus descubrimientos. Del otro, las aulas, con su realidad del día a día. Bueno, la neuroeducación conecta esos dos mundos. Fusiona la biología, la psicología y la pedagogía para diseñar una enseñanza que de verdad haga clic con la forma en que el cerebro está diseñado para aprender. Y este es el concepto que lo sostiene todo. Ojo, aprender no es algo abstracto que flota en la mente, es un proceso físico. Cada vez que aprendemos algo nuevo, es como si fuéramos electricistas de nuestro propio cerebro. Creamos nuevas conexiones, reforzamos circuitos que ya existen. Este increíble poder de recableado se llama neuroplasticidad, y es la base sobre la que se construye toda la educación y cualquier terapia. Entonces, ¿cuál es la receta para un aprendizaje efectivo según nuestro cerebro? Como vemos aquí, son 3 pilares, 3 ingredientes clave. La emoción es la llave que abre la puerta del cerebro. Sin ella, no hay acceso. La curiosidad es como una lupa, ese deseo de querer mirar más de cerca y entender. Y finalmente, la atención es el reflector que ilumina esa información, permitiendo que se grabe en la memoria a largo plazo. Si falta uno de estos, todo el proceso se debilita. Y aquí es donde la estrategia se vuelve fundamental. Miren esta tabla. Nos muestra algo importantísimo. El cerebro de un niño de 8 años y el de un adolescente de 15 son mundos totalmente distintos. En la primaria, el cerebro está ocupado construyendo las carreteras neuronales básicas. Leer, escribir, calcular. El foco de la terapia es la remediación. Pero en la secundaria, el cerebro entra en una fase de remodelación total, cambiando las áreas de control y las emociones. Ahí la terapia ya no es construir, sino regular y compensar. Son dos enfoques completamente diferentes. Vamos a empezar por la base, los años de primaria. Pensemos en esta etapa como si estuviéramos poniendo los cimientos de un edificio. Si esos cimientos no son sólidos, todo lo que se construya encima va a ser inestable. El objetivo aquí es simple pero vital: asegurarnos de que esos circuitos neuronales para leer, escribir y calcular se formen de manera correcta. A ver, esta idea es sorprendente. Hablar es algo natural para el cerebro. Venimos, digamos, de fábrica con esa capacidad. Pero leer, no. La lectura es un invento de hace apenas unos miles de años, un parpadeo en tiempo evolutivo. Por eso, no existe un área de la lectura en el cerebro. Lo que el cerebro hace es un ingenioso reciclaje neuronal. Toma circuitos que estaban diseñados para reconocer caras y objetos y los adapta para que reconozcan letras. Es un hackeo cerebral. Y como todo hackeo, no es automático, necesita ser enseñado de forma muy explícita. Pero, ¿qué pasa cuando este proceso de reciclaje no funciona bien? Esto es, en esencia, lo que ocurre en un cerebro con dislexia. La conexión entre el símbolo que ve y el sonido que representa no se vuelve automática. Entonces, la pregunta clave para los terapeutas es la que vemos aquí. ¿Cómo ayudamos a ese cerebro a construir una ruta alternativa? La solución no es esforzarse más, sino hacerlo de otra manera. Y esta diapositiva nos muestra la hoja de ruta. El método Orton-Gillingham no es un truco, es pura ingeniería neuronal. Fíjense en los pasos. Es un proceso increíblemente estructurado. No se da nada por sentado. Desde el taladro de tarjetas hasta el texto controlado, cada paso es explícito. Y la clave es que es multisensorial.
Al trazar una letra en la arena mientras se dice su sonido, por ejemplo, se está atacando el problema desde varios frentes sensoriales a la vez, obligando al cerebro a construir esa conexión que no se formó de manera natural. Ahora, cambiemos de carril y vamos a las matemáticas. Para muchos, la discalculia es un misterio, pero la neurociencia nos da una pista clave. Como vemos aquí, el problema muchas veces no está en la lógica compleja, sino en algo mucho más básico, un sentido numérico débil. Es esa capacidad innata de mirar dos grupos de puntos y saber cuál tiene más sin tener que contar. Las terapias efectivas no empiezan con álgebra, empiezan por fortalecer esa intuición numérica fundamental. Y aquí es donde la tecnología se convierte en una aliada increíble. Las herramientas que vemos, como The Number Race, no son simples videojuegos, son gimnasios para las neuronas, diseñados por los mismos científicos que estudian la discalculia. Su superpoder es que se adaptan. El programa detecta exactamente dónde está la dificultad de cada estudiante y le pone desafíos justo en ese punto, ni muy fáciles ni muy difíciles. Es un entrenamiento cerebral personalizado a un nivel que un profesor para 30 alumnos simplemente no puede ofrecer. Ya hablamos de lectura y de matemáticas, pero ¿qué pasa con el pilar que sostiene todo lo demás? La atención. Aquí es donde las nuevas terapias están logrando resultados que parecen casi milagrosos. Miren este número. ¿Qué significa este 73%? Bueno, se refiere al éxito de una terapia digital llamada SyncroLab en pacientes con TDAH. Lo que hace es fascinante. Usa inteligencia artificial para crear un plan de entrenamiento cognitivo a la medida. Si alguien necesita trabajar su control inhibitorio, o sea, la capacidad de frenar un impulso, el sistema le diseña juegos específicos para eso. Esto ya es el futuro. No solo apps educativas, sino terapias digitales que un médico puede recetar para entrenar funciones cerebrales específicas. Y ahora entramos en un territorio, completamente diferente, la adolescencia. Si el cerebro infantil es un sitio en construcción, el cerebro adolescente es una ciudad en plena remodelación, pero con el tráfico en marcha. No es que esté roto o defectuoso, como a veces se piensa. Simplemente está desequilibrado por diseño y entender ese desequilibrio es la clave para poder ayudar. Esta imagen lo explica todo. Pensemos en el cerebro adolescente como un auto deportivo. El sistema límbico, el motor de las emociones y la búsqueda de recompensas, es un B2 recién instalado, listo para correr. Es el acelerador a fondo. Mientras tanto, la corteza prefrontal, el sistema de frenos y la dirección que nos permite planificar y controlar impulsos, todavía es el de un auto de práctica. El resultado es inevitable, muchísima potencia y muy poco control. Y este desequilibrio no es un defecto, es una fase del desarrollo. Y este desajuste temporal entre el acelerador y el freno tiene un nombre: déficit de regulación. Esto es crucial, no es una cuestión de voluntad. Un adolescente puede saber perfectamente que tiene que estudiar para un examen, pero la parte de su cerebro que ejecuta ese plan, los frenos, es superada fácilmente por la gratificación inmediata de ver un video, el acelerador. Por eso, el gran desafío de esta etapa no es el conocimiento, es la autogestión. Entonces, si los frenos internos todavía no están listos, ¿cuál es la solución? Pues prestarles unos de afuera. Eso es exactamente el coaching de funciones ejecutivas. El coach no enseña matemáticas o historia, enseña a gestionar el propio cerebro. Ayuda a externalizar esas funciones que todavía son débiles, usar una agenda como memoria externa, dividir un proyecto enorme en tareas pequeñitas y manejables, usar un temporizador para poder ver el tiempo. Es literalmente actuar como esa corteza prefrontal que el adolescente todavía está construyendo. Bien, hemos visto las terapias a nivel individual. Ahora, vamos a alejar el zoom para ver el panorama general. ¿Cómo estas ideas y herramientas están dándole forma al futuro de la educación para todos? La gran promesa en el horizonte, claro, es la inteligencia artificial. La idea de un tutor personalizado para cada estudiante, que se adapte en tiempo real a sus fortalezas y debilidades, ha sido el sueño de la educación durante décadas, y parece que la IA por fin podría hacerlo realidad. Pero, ¿qué tan cerca estamos de ese sueño? La realidad, al menos en América Latina, es un campo de batalla. Como resume esta tabla, hay avances claros. Las plataformas adaptativas funcionan y logran captar mejor la atención. Pero las barreras son inmensas.
De nada sirve tener el mejor software si los profesores no saben cómo usarlo o si la mitad de los alumnos no tienen acceso a Internet. El futuro no depende solo de la tecnología, sino de un esfuerzo coordinado para construir los puentes que la lleve a las aulas de forma justa. Pero claro, con un gran poder viene una gran desinformación. El atractivo de la neurociencia es tan grande que ha generado una plaga de ideas simplistas y directamente falsas que se han colado en las escuelas. Son los neuromitos y son un obstáculo muy importante. Aquí tienen a los 3 sospechosos habituales. El mito del 10%, que se hizo famoso por las películas. La idea de que somos de cerebro izquierdo o cerebro derecho, como si tuviéramos 2 personalidades en la cabeza. Y el más dañino de todos en educación, los estilos de aprendizaje. Esa idea de que hay que enseñarle a los visuales con imágenes y a los auditivos con sonidos. La evidencia científica es clarísima. Todo esto es falso y es peligroso porque nos hace invertir tiempo y recursos en estrategias que simplemente no funcionan. Y todo esto nos deja con una pregunta final que es fascinante. Si tenemos toda esta ciencia y tecnología, ¿quién la va a aplicar en el día a día? Quizás estemos en el umbral de una nueva profesión, el neuroeducador. No un científico, no un profesor tradicional, sino un híbrido. Un traductor capaz de tomar un estudio de neurociencia y convertirlo en una estrategia práctica para un aula de primaria. Tal vez el verdadero futuro de la educación no esté en la IA, sino en la inteligencia humana que sepa cómo unir la ciencia del cerebro con el arte de enseñar.